Ey, sí, vale. Eh, vale. Voy a ponérselo y os aviso. Lo único es que ahora solo podemos usar esto. O sea, si quieres el de mano para hablar tú, el público no se puede. Porque yo solamente voy a darles la bienvenida y eso no hace falta que salga, ¿vale? Vale, Me voy a poner incluso aquí para estar fuera de la cámara, ¿vale? vale, genial. Para hablar con mascarilla, ¿no? Que está Sí, sí, cerca y vais a todo hablar eso. con Va. No, mascarilla, prefiero sí. ponerle ese que va a hablar usted más, ¿no? Sí. Este es el vale, si se da la vuelta. ¿Vale? Es que están muy cerca. Yo es que les quitaría, les pondría unas filas Sí. más atrás, si ¿Está te cómodo? parece, Fermín. Lo que quieras. Les ¿Sí? quitaría ¿Perdón? filas. Sí, sí, estoy bien, Es sí. que ellos están muy juntos, ¿eh? Pero es que no. Creo que no, ¿eh? Es que va retransmitido, ¿sabes? Y. Te voy a pedir que me eches una pipa. Sí, Muy rápidamente. sí, Se lo puedo meter ahí en un bolsillo lateral, porque como va a estar sí, sentado, sin problema. así no le molesta atrás. No, yo en los contactores sí que les dejamos sin ello porque la gestualidad es muy importante, pero ponemos más atrás. Vale, Y hay uno, pero es que sí está muy gracias. cerca. Aquí. Lo que pasa es que no tengo boli. Sí, espérate, te pongo. No, si es solo ponérselo y ya está. Pero es que yo esto no me acuerdo cómo iba. ¿Nos sentamos ya? Sí, pero un segundito. Ignacio. Hola Alberto, ¿cómo estás? Me alegra mucho verte. Bien, bien. Yo hacía que no te veía. No, nos vimos un día. Me indicaste. Pero hace mucho. Me indicaste dónde podía comprar. Creo que era sí, Sosa. Pero que hace mucho. Sí, la Sosa, José Torrillo. Y creo que te hice caso. Porque no, sí, fue José Zorrilla, fue José Zorrilla. No fui a José Zorrilla pero te mandé. Se podría quitar las gafas un segundo, luego se las vuelvo a poner. Vale, así ¿Dónde está el Keyles? ¿El Keiles? Pero bueno. Dime, Eh, que no na- le sale el nombre. ¿A qué? nace en Bosmediano, en el Moncayo, Perdona, me lo sabe pasa por Ignacio Sanz y Tarazona para ti, es que Ah, y para por Javi, ¿vale? muy el Por bien. Keiles. más, Es un río precioso. Y por Tudela, y luego. Perdón. Gracias, Fermín. A ti, a ti. Pasa por tres obispados, por tres comunidades autónomas, lame los pies de dos catedrales, no sé qué más singularidades tiene. Ah, y nace de un manadero del que podíamos beber agua toda España. O sea, es impresionante ese río. Río Keiles. Bueno, ahí me voy por las gafas. Voy por las gafas que ya no está uno para proezas. No está uno para proezas. Y eso que me pongo la letra gorda, pero por si acaso. Bueno, por lo menos este libro tiene santos. Tiene, tiene muchos santos, hombre, muy animado. Bueno, ¿empezamos o empiezas tú o cómo hacemos? No, empieza tú y ya luego me pasas y lo que quieras. Bueno, pues buenas tardes. Presencial, claro, sí, sí. ¿Dónde das clase? En la Complutense, en Ah, documentación. ¿y vas y vienes todos los...? Sí, no, todos los días no. Ya, ya. El privilegio de no tener, de Sí, ser en la universidad, pues lunes, martes solo. Si ya, no, ya. pues sí, Jo, luego algún otro, pero bueno, bien. qué lujo, Por eso se qué puede lujo. vivir aquí, en provincias, como digo yo. Claro, es una maravilla.
Sí, 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 estamos. sí, aquí, Sí. aquí estamos. Hablamos. Entonces no podemos decir lo que íbamos a decir. porque lo oye todo Efectivamente, el mundo. hay que ser Claro. moderado. Que luego aquí no hay secretos. Ya, sí, cómo no. Vamos a ver. El caso es que no podremos. ¿Se oye bien? Bueno, ¿ya podemos? Sí, Bien. estupendo. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Es una bendición vernos, encontrarnos. Lo decíamos ahora que con esta disculpa de que la pandemia, bueno, pues la gente no acude y qué suerte poder vernos las caras y qué suerte por eso en fin, que no estemos solos, como hace poco que me han dicho de un acto que había 4 personas, ¿no? O sea, aquí parece que somos una familia numerosa bien avenida. De manera que muchísimas gracias, porque el río Cega en este caso necesita calor. Es un río maravilloso que pasa por una zona prácticamente alejada de todos los núcleos de la población, salvo al principio, y de pronto era un río amenazado. Sigue latente la amenaza porque le querían hacer un pantano que era una barbaridad. Porque los pantanos uno entiende que bebemos agua porque hay pantanos, ¿no? Y que los pantanos son necesarios, es decir, no es una oposición a un pantano. Pero aquí el pantano era un pantano de 700 hectáreas y que en cuanto que empezaran a tirar agua iba a dejar un rescoldo de lodos y de mosquitos, porque en realidad lo iban a hacer en una zona plana, entre Aguilafuente, de donde es Fermín, al menos está vecindado de manera afectiva con Aguilafuente, y en Lastras, de donde soy yo. Y por ese motivo nos hemos conocido nosotros, en realidad, porque formamos parte de una plataforma que ha luchado y todavía no ha vencido, pero pensamos que se está alejando la amenaza, y ha luchado contra ese pantano, y hemos puesto de manifiesto la necesidad de la defensa del río. Y fíjense, un río huérfano de publicación, un río que carecía por completo de, bueno, gente que lo hubiera analizado, que hubieran hecho estudios, que hubieran recorrido una parte de ese río y lo hubieran convertido en un libro bueno, de viajes, de tal. Bueno, pues no había nada, era un río también huérfano, ¿eh? En ese sentido, se podría decir que era el río más inexplorado de nuestra provincia, en ese afán de secretismo que le persigue, ¿no? Y de pronto, gracias a esa plataforma que, bueno, tuvo en Aguilafuente una fuerza, la fuerza nutricia fundamental partía de Aguilafuente, con el sí a las fuentes. Bueno, pues gracias a eso el río ha creado en torno a él, bueno, una animada capacidad de llevar a investigadores, a curiosos, y por un lado ha salido un libro de viajes magnífico, porque está hecho por un poeta un poco loco, como todos los poetas, pero que hace sus incursiones, va, viene, hace también recorridos por los afluentes del propio, y sobre todo por su memoria, porque él, aunque de una manera alejada, también pertenece a la cuenca del río Cega, que es un río que para él le pilla un poco distante. Y luego, después de ese libro, pero por cierto, un libro con un epílogo del propio Fermín de los Reyes. Y luego ha salido este libro que es como una biografía. Cada uno de nosotros tenemos una biografía, pero en este caso es una biografía minuciosa, escrita por 2 autores que nos permiten, por un lado, conocer algo que resulta un poco distante para los que no somos del mundo de la biología, que es la flora y la fauna, y que está escrita esa parte por una persona que tendría que estar hoy aquí con nosotros, que es Javier Pascual Martínez, que es además
desde una silla de ruedas. Él, apagando un fuego como agente forestal, tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Y yo creo que, por lo que dijo el otro día en otra presentación que tuvimos en Cuéllar, Fermín le brindó, que es un gesto generosísimo, la posibilidad de que se incorporara e hiciera la parte que él domina, que es la parte de la flora y de la fauna. De manera que todo eso está cubierto con, en fin, con toda la autoridad que tiene un agente forestal. Y luego la otra parte, yo me gustaría lanzar algún dicterio contra este señor que tengo aquí, pero es que es un tipo riguroso. Es un tipo riguroso que bebe en fuentes fidedignas, que va a los archivos, que nos trae documentos asombrosos, verdaderamente asombrosos. Por ejemplo, ¿quién nos iba a decir a nosotros, si no llega a ser por ti, que el río Cega había sido durante un tiempo un río donde había servido para transportar maderas? Yo he conocido a los gancheros del Alto Tajo en la provincia de Guadalajara, en Peralejos de las Truchas. He conocido a uno, quizá el último ganchero, el bueno de Domingo Moreno. Pues bien, él me hablaba de lo que eran los gancheros, de unos hombres forzudos con unos brazos gigantes que cogían con una especie de gancho, por eso eran los gancheros, cada uno de un extremo, uno de aquellos troncos de los árboles, y los iban bajando por el río Tajo, que es un río, magnífico, el más grande y uno de los más que más caudal tienen. Pero eso ha ocurrido en el río Cega, y eso lo sabemos porque es casi misterioso, hace más de 100 años, y eso además nos da para pensar en el caudal importantísimo que tenía el río Cega. Es decir, que estamos hablando de un río que se permitía transportar los troncos hasta Viana, que está ya casi en la desembocadura del propio río. Pero bueno, eso es una anécdota. Yo es que no tengo un guión y me puedo perder. Realmente lo que hace Fermín en el libro junto con Javier es extraordinario, porque nos lleva al comienzo del río. Él mismo casi titubea, será aquí, porque los ríos no tienen... el río Cailes, del que hablamos hace un momento, sí, es un manantial que da 2.500 litros al segundo y que parte de un lugar mágico, y ya sabemos que es ahí donde tiene el nacimiento. Pero la mayor parte de los ríos no ocurre eso, y hay pequeños arroyuelos que se van combinando y llegan a un punto y dicen, este será el lugar, ¿no? Hay lo que llaman los trampales aquí en la zona de la Sierra de Guadarrama, en Balsaín. Yo aprendí esta palabra de un gabarrero, ¿no? Es que el peligro de los trampales. Yo no sabía lo que era un trampal, ¿no? Ya me dijeron que son esas zonas donde un caballo puede ser... se puede hundir, ¿no? Porque es como las arenas movedizas que hemos visto en las películas del oeste. Pues eso también ocurre en la Sierra de Guadarrama. Y me hablaba con... Bien, pues eso mismo ocurre con el río Cega, y lo cierto es que a partir de ahí un hombre riguroso de formación científica no nos deja ni un puente, ni un molino, ni un batán, no nos deja nada que quede fuera de su mirada. Va a los archivos, cuándo se hizo, cómo se hizo, en qué circunstancias. Nos habla de los problemas que el río ha tenido, de las fuentes, de los cauces, ¿no? De los cauces que salen del río y que mueven. Nos habla, en definitiva, de un río industrioso, de un río mágico que ha dado vida a toda una comunidad, aunque ahora en realidad pues está muy, muy apagado, porque salvo un punto que es en la zona del Molino Ladrón, donde hay un
una central eléctrica, pues prácticamente vemos en las fotografías, que por cierto el libro está lleno de magníficas fotografías que lo documentan, vemos en las fotografías como en la parte final hay alguna fábrica de harina gigantesca. Parece aquello el Palacio del Escorial, casi, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero verdaderamente uno dice que todo esto lo haga un río, ¿no? La importancia que tienen los ríos. Ahora el río está prácticamente, bueno, agónico, ¿no? Menos mal, precisamente a las fuentes de Aguilafuente, que van a dar ahora, que dan agua a 4 pueblos y van a dar agua a 5 pueblos, porque Las Tras de Cuéllar lleva 7 años sin agua, y entonces le van a dar un ramal de las propias fuentes, que es un lugar mágico, y decían los compañeros del mundo de la biología que cómo es posible que quisieran hacer un pantano cuando el pantano ya lo tenían allí, porque debajo del pinar, de la masa gigantesca que es el pinar, ya había un manantial. Pero bueno, quizá no hay mal que por bien no venga. Quizá gracias a esa amenaza, una persona sensible al medio ambiente, que él mismo ha confesado que no tenía mucha relación con el río, pero al ver todo el movimiento y al ver todo lo que se ha generado, al final, gracias a eso, nos ha regalado este gigante, que es este libro, donde, como digo, pocas veces, es más, es que creo que a partir del libro ya, del otro libro también, por supuesto, el libro de Apuleyo Soto, creo que el propio libro se revaloriza, y se revaloriza los pueblos que miran a ese río, se revaloriza la cuenca del río, que es otra de las cosas en las que tampoco estábamos como ayunos, como ausentes, ¿no? No sabíamos que pertenecíamos a una cuenca, y que la cuenca tiene, no sé si son 3.000 y pico kilómetros cuadrados, porque en realidad luego, claro, como vienen las divisiones provinciales, pero nosotros, los que somos, los que hemos nacido en la cuenca del río Cega, pertenecemos a una cuenca relativamente grande que llega prácticamente hasta el Duero y que, claro, abarca zonas de la provincia de Segovia y de la provincia de Valladolid, ¿no? E igual que somos, en un sentido mucho más amplio, de la cuenca del río Cega, perdón, del río Duero, ¿no? Que tenemos a la cuenca del río Cega, ya tirando más abajo somos también, naturalmente, de la cuenca del río Cega. Y bueno, yo podría decir muchas cosas ya metidos en las particularidades del libro, pero creo que lo destrozaría, y que para eso está aquí precisamente Fermín, para hacerlo. Simplemente regocijarnos de que el libro esté, porque lo que se hace es que se realza la geografía, y ojalá también se realce la gente, y ojalá la gente sea sensible, porque una de las cosas más terribles en las que yo como ciudadano de a pie me he visto envuelto ha sido en la desolación de ir a mi pueblo y tratar en algún momento de arrastrar gente a esta lucha, y dice, pero hombre, ¿cómo nos pides que echemos aquí una firma si realmente nosotros estamos a favor, ¿no? Yo creo que nuestra tierra está tan vapuleada que lo raro es que no pidamos que nos traigan un cementerio nuclear, ¿no? Para que al menos tengamos algo en lo que mirarnos y decir, fíjate mi pueblo, que ahora ya aparece todos los días en los medios, y vamos y venimos y nos van a hacer carretera nueva, ¿no? Esta es la situación, por desgracia, que tenemos. De manera que, bueno, aunque no sea más que de forma parcial, espero que el libro, ojalá se lea y se lea mucho, sirva para agitar la conciencia y para que nos demos cuenta de dónde estamos y de dónde venimos también, ¿no? Y por eso yo tengo que agradecer a Fermín y a Javier que se hayan embarcado en esta historia, y ya casi te pido perdón por todo lo que he abusado de la palabra, ¿eh? No. Bueno. Muchísimas gracias, Ignacio, por tus amabilísimas palabras. El presentador tiene que hacer eso, ¿no? Porque si no, claro, he venido aquí a presentar y a hablar del libro, normalmente en términos elogiosos,
y en este caso pues, se ha cumplido, aunque, bueno, yo creo que ya el amor por el río... No, y se me ha ido, eso, se me ha pues, ido una cosa, Fermín, sí, digo, no, y luego, contra ti, porque es que digo, me a ver, cago en la leche este a ver, tío, en una de las fotografías sí, eh, pone Puente del Cega, Aguilafuente Lastras. Digo, pero ¿cómo Aguilafuente Lastras? Digo, si este puente lo costeó el concejo de la Lastra que aparece allí, ¿no? Entonces, pero ya eso ya es para vernos en Aguilafuente o vernos en sí, Lastras, sí, no para vernos aquí en en Segovia, el ¿no? puente, eso es para vernos en Pero, el puente. o eso, en el puente, allí. Sí, sí. Bueno, pues Bueno, perdona, que ahora no, te he no, no, tomado... si estamos en familia, yo creo que lo que hay que hacer es pues, hablar y yo tengo ese guión. Lo primero, bueno, que quiero agradecer a la Biblioteca Pública de Segovia que nos haya prestado esta sala, ¿no? Y este día, este horario, como todo, porque es un placer estar aquí, ¿no? Dentro de un mes estaremos también, pero por otra cuestión, y bueno, siempre es un placer venir aquí. Y por supuesto a la Diputación por la publicación del libro. Y bueno, a Javi, ¿no? Javi que tenía mucha ilusión y que al final, pues ya sabemos la ley de Murphy, te tienes que vacunar el jueves a las 6:30. ¿No puede ser otro día? No. Bueno, a las 3:30, venga, pues a las 3:30 el hombre pues ha tenido reacción y lógicamente pues se ha tenido que quedar. Pero bueno, a él se le debe este libro, ¿no? A él y a ese pantano, ¿no? Ese pantano. Estas son las bases del anteproyecto. Es decir, esto sirve para que se haga el proyecto que se está elaborando. Entonces ahí se ve cómo ocupa una gran extensión, se ve Lastras al norte, en la parte superior. He puesto en el circulito rojo donde estaban las fuentes. Bueno, pues gracias a este proyecto ha surgido el libro. Y surgió porque, bueno, ahora leo unas palabras de Javi que son más personales. Él iba a hablar de cómo se gestó el libro y luego un poco de la naturaleza, pero vamos, luego leo porque es lo más personal. Entonces él, claro, pertenecía a la plataforma desde un primer momento. Yo le conocía, pero no tenía relación con él, ¿no? Pues Javi, sí, Javi el Guarda, pues Javi el Guarda. Y a mí me interesó mucho desde el principio, ¿no? Esa amenaza, digo, amenaza o bendición, que nunca sabe uno, ¿no? Yo por lo menos no lo sabía. Y como bien ha dicho Ignacio, y lo reconozco, yo vivía, ahí la fuente vive un poco más de espaldas, yo creo que al río que Lastras está lo tiene mucho más presente, y no conocía yo apenas el río. Digo, pues vamos a ver, iba a la plataforma, oía hablar a unos, a otros, oía a la gente decir que era un río maravilloso, que tenía cuestiones únicas, y yo pues digo, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué pienso? ¿No? Me decanto por esto, me decanto por lo otro, quería ver si las opiniones de la gente de la plataforma hacia las fuentes eran pues las válidas, ¿no? O si opiniones de otra gente que no lo decía en público, pero sí en privado, porque aquí sí que se ha producido ese auge, ¿no? Entonces, pero luego en privado te decía, no, pues yo creo que sí, que es conveniente, ¿no? Bueno, pues todo eso me llevó a decir, bueno, voy a conocer el río. A hablar con Javi y preguntarle, y empecé a conocer el río. No lo conocía. Y bueno, me cogí los mapas y venga, a recorrérmelo. Y hacer fotografías. Y bueno, ya hablando con Javi me dijo, oye, pues podrías hacer un libro así, en medio de... ¿no? Y digo, pues venga. Digo, pero si lo hago contigo. Y entonces, pues bueno, se quedó, todavía no me conocía, ¿no? Pues, y empezamos. Yo más tranquilo por esa parte, claro. Yo soy filólogo con vocación y con mucho trabajo de historiador y esto pues era un reto, ¿no? ¿Cómo hacer un libro sobre un río cuando no sé prácticamente nada, ¿no? Y era un reto. Como digo yo, es un pecado de madurez.
sea que bueno, ya digo, bueno, ya me lo puedo permitir, voy a hacerlo. Y bueno, si hago el ridículo, no quería hacer el ridículo, ¿no? Sobre todo, estaba tranquilo por Javi, ¿no? Que Javi, toda esa parte de la naturaleza la controlaba y además ha habido muchas personas que han colaborado y Javi se ha encargado además de llamar a otros agentes forestales, a otra gente que le decían qué animales había, si estaban creciendo o decreciendo, si había más, menos. Bueno, la verdad es que me dejó más tranquila esa parte, ¿no? Digo, ¿y yo qué hago de un río? Pues nada, pues vamos a intentar describirlo y que la gente que pueda ver el libro vea cómo es, qué hay, qué tiene, ¿no? No ya centrarse en las especies vegetales, y hay un magnífico libro, ¿no? Del cañón de las especies vegetales, ¿no? Del cañón del Cega, desde la parte, pues precisamente del Molino del Ladrón hasta el Puente Segoviano, ¿no? Pues, y hay estudios, y bueno, cuando se mete uno en la bibliografía ve que hay de todo, hay gente para todo, ¿eh? O sea, dice, no, yo que esto no puede ser, ni desde el punto de vista de la geología, ni nada. Pero claro, un río es mucho más que eso, ¿no? Más que una corriente, más que unas rocas o unas arenas o una vegetación, también. El río es una frontera, el río es algo que une, el río es algo que da vida, que genera también trabajo, ¿no? Y que produce. Y entonces, pues vamos a ir recorriendo y ya me voy a mi faceta, que es un poco la de buscar, la de ver la bibliografía, la de ver los archivos, la de ver documentación, que claro, eso a la gente que se acerca normalmente a los ríos, pues le es un poco más lejano. A mí me es más lejana otra parte. Y bueno, pues vamos a ver. Entonces yo por lo menos, no solo decía Javi, yo le decía, tú tranquilo, que esto ya está hecho, pero tenía mucho miedo a la hora de hacer el libro. Entonces, empezamos, ¿no? Y además no puedo hablar de algo que no he visto. Necesito verlo. Javi, desgraciadamente, pues no me podía acompañar, pero sabía dónde iba a ir. Le decía, voy a ir de este tramo hasta otro, hasta este otro, porque, y además por la orilla derecha, porque es muy solitario y es un río hasta peligroso. Y ir solo por ahí, digo, yo pienso alguna vez, digo, si no vuelvo a casa y empiezan a buscarme, vamos, me encuentran aquí en 5 meses a lo mejor, ¿no? Entonces, por lo menos, medio localizado y Javi pues me ha acompañado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues también ha sido muy satisfactorio. Es decir, lo conozco, ahora puedo decir que lo conozco. Desde arriba hasta el final, ¿no? El otro día contaba una anécdota que la puedo contar ahora. Leo un poco lo de Javi y para tenerle presente, ¿no? Es lo que comenzaba, que dice, yo soy miembro de la plataforma hacia las fuentes del río Cega, creada en Aguilafuente para la defensa y protección del río Cega por la posible construcción de un embalse en los términos de Aguilafuente y Lastras de Cuéllar, que anegaría 700 hectáreas de monte. Se perderían las fuentes que suministran agua de calidad a todos estos pueblos y perjudicaría seriamente a este río tan natural y poco transformado por la acción del hombre. Por eso estamos en contra de dicho embalse. Sabemos perfectamente que el agua es pública, que nos podemos beneficiar de ella para varios motivos. El más primordial, el consumo humano, que ya lo proporcionan las fuentes mencionadas. Otro motivo es el del regadío, que también tiene derecho. Pero las cosas se pueden hacer de otra manera. Al menos eso pienso yo. Bueno, pues eso, claro, cuando uno se acerca al río, ¿no? Ese río que atraviesa, ¿no? Ahí voy poniendo, ese río que atraviesa una buena parte de la provincia de Segovia y luego ya se mete en Valladolid. Claro, el problema, ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde llegamos? ¿No? Pues el río es el río, ¿no? Pues vamos a verlo todo, ¿no? Es un río que se documenta ya desde el siglo X, en fuentes árabes. O sea, que es un río que se documenta y, lógicamente, ¿no? Pues ha sido ahí de frontera. Y tiene una cualidad que, por lo menos por lo que he oído y he leído, y es un río en el que se ha intervenido muy poco. Es de los pocos que hay en España apenas intervenido. Por lo tanto, es un río natural, es un río a veces salvaje. Por eso
Por eso ese salvajismo asoma de vez en cuando, ¿no? Cuando decimos un animal salvaje puede estar más o menos domesticado, ¿no? De vez en cuando te da el zarpazo. Y el Cega nos da el zarpazo a través de esas inundaciones que de pronto llegan y que rompen, han sido capaces de romper el puente de Mojados, que es un puente espectacular, que dice, pero ¿cómo puede todo esto que ahora pasa por un hilillo, por uno de los ojos? ¿Cómo puede llegar? O los de Viana, que llega allí y tienen unas piedras como de este tamaño ahí para protegerse del río. Pues lo hace, ¿no? Es un río que tiene esa cualidad. Y lo he visto. Y lo he sufrido. Lo he sufrido. O sea, que es cierto. Eso que decían los ecologistas y los que decían de las plataformas, doy fe de ello. Eso es un río espectacular, desde ese punto de vista. Luego, claro, esos molinos es un río, digo, ¿qué características? Si tuviera que dar unas características o decir unas características del río, es ingenioso. Voy a tomar varias palabras de Ignacio, ¿no? Es un río ingenioso, es un río con hasta 60 molinos. Digo molinos, batanes antes, martinete, en fin, 60, que se dice pronto, 60, en un tramo de 150 kilómetros. Entonces, pues, está bien. Es un río protegido, desde el punto de vista de naturaleza, casi todo él está protegido. Ahí vemos la mancha verde inicial de la sierra, del Parque Nacional, luego la zona azul, esa mancha de las lagunas de Cantalejo, que claro, por supuesto, afectará a todo el río, y luego todo lo que es la ribera hasta la desembocadura. Hay muy poquitos tramos, nada. Incluso algunos de esos tramos que no están, quizás sean de los más espectaculares. ¿Sí? O sea, que nadie se ha metido ahí para decir esto hay que protegerlo. Entonces es un río espectacular, ¿no? Pero ingenioso, bullicioso. Ahora es una pena porque muchas son ruinas. Dices, qué pena, ¿no? Cuando ves molinos o esa fábrica de harinas, de Mojados, que bueno, pues, iba a decir casi como el Palacio de la Granja, vamos, no tan bonito, pero casi, ¿no? Entonces es una pena, ¿no? Ahora es muchísimo menos bullicioso, pero uno cuando va por ahí se imagina el trasiego, la gente, los caminos, la gente acudiendo, ¿no? a él, ¿no? También es un río solitario, con esa vocación de cartujo, que es algo que me gusta mucho. Pues, Ignacio es un gran creador, ¿no? De palabras, de figuras, ¿no? Y eso con esa vocación. Pasa por algunas poblaciones, pero normalmente, no sé si las poblaciones, el río esquiva a las poblaciones o las poblaciones han esquivado al río, precisamente por eso, ¿no? Y a veces ha pasado así, pues en Astras mismo, con Salcedón, que se alejó del río y se fueron para arriba hacia Lastras, ¿no? Entonces, un río solitario. Es difícil hacer rutas, no es fácil hacer rutas por el río. Hay unos cuantos tramos que sí que lo están, alguno acondicionado, pero no es fácil seguirlo. Y en algunos sitios, vamos, es prácticamente, bueno, no imposible porque se puede hacer, pero hay que tener cierta agilidad y bueno, cierta mentalidad a lo mejor de atleta, ¿no? Decir, bueno, pues ahora que toca, pues cross, y ahora pues 100 metros vallas o 3 kilómetros vallas, ¿no? Y no digo más porque se está grabando. Y luego, bueno, aparte de lo de que está intervenido, muy poco intervenido. Entonces, pues tenemos, bueno, yo voy a ir poniendo imágenes. ¿Qué hemos hecho? Pues describir la naturaleza, describir los distintos paisajes que tiene y por lo tanto con distintos ecosistemas. No tiene nada que ver la zona alta de la sierra, que ahí es común con toda la parte de la sierra del Guadarrama, que la zona media, que luego ya cuando llegas pues, a la tierra de pinares con esas arenas, con esos pinares que son tan característicos y que se perderían en una buena parte con el embalse, ¿no? No es el embalse que conocemos del Duratón, que está encajonado entre roca y que pues, ahí no afecta, incluso lo beneficia. En nuestro caso, pues esas aguas se filtrarían entre la arena y este pino, el pino resinero, se destrozaría.
aparte de lo que quitarán, porque no es un pino de agua, no lo soporta, entonces... Y los porretales, que Bueno, es una, los eso es una porretales, claro, finca. eso, precisamente en una de las reuniones de la plataforma, te oí hablar de los porretales con admiración. Los porretales, ese paisaje. Digo, porretales, ¿dónde están los porretales? Digo, bueno, vamos a ver los porretales. Luego fui a los porretales, ¿no? Es espectacular. Espectacular. Entonces, bueno, claro, esa diversidad, digo, pues vamos a verlo. Vamos a ver los tramos. Vamos a ver un poco lo que nos ha dejado, porque el río, claro, el río está ahí desde hace pues, miles o millones de años o lo que sean, pero claro, nosotros nos aferramos un poco más a la historia, a lo que nos han dejado nuestros antepasados. Pues vamos a describir, como he dicho, vamos a describir los molinos, los puentes, todo aquello que hubiera. Claro, para eso había que documentarse. Hay un buen libro, ¿no?, sobre los molinos de la provincia de Segovia. Pero bueno, vamos a buscar documentación. ¿Desde cuándo están los molinos? Porque todos, molinos desde el siglo XVIII, vale, sí, documentados, es verdad, ¿no? Pero hay algunos que son de origen medieval. Lo que pasa es que, claro, queda muy poquito. Y había que buscar, a veces, claro, los molinos te los encuentras, pero otras veces te encuentras con algo y dices, ¿y esto qué es? ¿Y este qué molino es? Y no te saben decir. Y ves un mapa, de los de Tomás López del siglo XVIII y tal, y dices, no puede ser, porque esto te lo pone, claro, es un mapa de toda España y claro, a lo mejor un molino no es lo mismo que te lo pongan en su punto real que te lo pongan 20 kilómetros arriba o abajo, estábamos precisando. Y había que buscar documentación, a ver si encontraba algo sobre ese molino, qué molino era. Los topónimos nos ayudan mucho, ¿no? Preguntando también a pescadores, a gente, oye, ¿y esto? No, pues este es el del Vado de la Vaca, pues vamos al Vado de la Vaca, llévame al Vado de la Vaca a ver dónde está el molino. Bueno, pues está, sí, pero es que hay otro que he visto que está antes. ¿Y cuál es ese? Y a veces he habido que buscar, acudir otra vez. Entonces, a veces el río me llevaba la documentación y la documentación otra vez al río, porque veía planos y decía, anda, pues esto se me ha pasado, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a buscar una presa que aparece en un documento del siglo XIX y aparece, ¿y dónde está la presa? Ha habido algunas modificaciones, porque claro, lógicamente desde la Edad Media hasta nuestros días esos ingenios han ido cambiando, han ido evolucionando, se han ido adaptando, entonces quedan muy pocos rastros. Sabemos que había un molino, el molino de Ortoya, cerca de nuestro puente, ese que tenemos a medias, ¿no? Y la fuente y Lastras, aunque lo pagara, Lastras, pero lo que no sabemos, intuimos que el puente ha estado en esa ubicación siempre, pero es posible que no, es posible que estuviera unos metros más arriba o unos metros más abajo, más arriba, sí. y que ese puente de Ortoya que estaba al lado ese molino de Ortoya que estaba al lado del puente, pues a lo mejor no es en ese puente, sino es un poco más. Bueno, claro, ahí entraría la arqueología, habría que buscar, pero vamos, doy fe de que toda piedra que se moviera por ahí, pues lo hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hemos visto. Algunos han sobrevivido, algunos molinos, y son residencias actualmente, otros se han transformado bueno, muchos de ellos se transformaron en su momento en centrales eléctricas, pequeñas centrales, que fueron comprando las grandes empresas eléctricas para cerrarlas. Y ahí, claro, y ahí se han perdido, ¿no? Y otras, pues bueno, pues siguen funcionando. Ahí esto de Cegas de Fuente Pelayo y una un poco más abajo. Bueno, pues da gusto ver todavía un poco de vida, ¿no? Aunque siempre nos vamos a esa vocación romántica de las ruinas y más que están al lado de un río, en un paraíso, pero bueno, pues en ese caso, bueno, yo voy a ir poniendo así algunas imágenes porque si no al final nada, ¿no? Los puentes también. Claro, el problema de los puentes, y tenemos ahí a toda la fauna, bueno, la fauna, claro, yo no soy fotógrafo de naturaleza ni de nada. Las fotografías han sido al ojeo. Yo no me he parado, me he escondido a ver cómo se deben hacer las cosas, pero no tengo tiempo, no sé hacerlo tampoco. Yo iba como elefante en cacharrería haciendo mucho ruido porque echaba de menos esos machetes de la selva, de esos que es verdad. Y entonces,
pues hacía mucho ruido, y cuando uno hace mucho ruido los animales se espantan, pues, pero al tener la cámara en la mano, pues también ha sido un poco más fácil esa acumulación de buitres, ¿no? En las partes altas, bueno, pues algunos detalles sí que se podían. La cigüeña negra, esta es prestada, esta foto no la pude hacer yo porque no la había visto hasta el otro día. El otro día la vi cerca de una carretera, paré, la busqué, pero se voló, me había volado, ¿no? Entonces, bueno, pues el cormorán, este sí que le pillé infraganti y luego le pillé en el despegue. Entonces, pues eso, todo esto ahí, bueno, pues los corzos por todos los sitios, eso sí, bueno, a veces nos asustábamos los dos, otras veces ellos, pero siempre han estado ahí. Bueno, pues decía, los puentes han cambiado, han evolucionado, se han ido transformando, lógicamente, ¿no? Para el paso de los nuevos carruajes. Se han perdido la mayoría de los puentes históricos, esos puentes medievales. Todavía quedan algunos, ¿no? pero están ya más aislados, más apartados. Entonces, bueno, pues eso es lo que hemos intentado describir, incluso las ermitas. No hemos entrado en la historia, tampoco de los pueblos, es decir, pasa entre Aguilafuente y Lastras, pues ¿qué te pide el cuerpo? O sea, Aguilafuente, el sinodal, no tocaba hablar del sinodal de Aguilafuente, igual que en esta presentación, pero ya lo he dicho. Entonces, hemos omitido esa parte para centrarnos más en todo eso del río, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues primero documentándonos, claro, lo que estaba diciendo. Pues hemos ido a archivos. Uno muy interesante que recomiendo para estas ocasiones es el de la Confederación Hidrográfica del Duero. O sea que no solo son esos señores, claro, son los señores que planifican, ¿no? Plantean eso, ese embalse, pero tiene un gran archivo desde el siglo XIX hasta ahora. Y entonces toda modificación, todo lo que se hace, todas las solicitudes están ahí, y están los mapas, esos que ahora voy a poner ahora que están en el libro. Entonces hay una información riquísima, ¿no? Este bisón, este sí que le pillé, vamos, estaba dándose vueltas, sacó un cangrejo, hasta que se dio cuenta y ya salió. La garza, ¿no? La garza también, ¿no? O sea, busca la soledad, los sitios más bonitos. Dice, ¿dónde están las garzas? En los sitios más bonitos del río. Siempre, esos no fallan, ¿no? Los barbos, esos estaban ya ahí al final. Bueno, entonces, archivos. Prensa histórica también. La prensa nos habla de muchas cosas. Y nos dice, pues, que desde que unos señores de Lastras se metían ahí de manera furtiva a pescar de forma ilegal, y digo Lastras con perdón, pero bueno, pues, sin ánimo de ofender, sí, pero también de otros pueblos, y hasta pues las desgracias que ocurrían en el río, de ahogamientos, bueno, pues todo lo que ocurría cuando el río tenía más vida en torno a él, y se iba una caballería al agua, o un niño, o alguien, no había un accidente, en fin, todo eso. Documentación oficial que nos habla precisamente de pues lo que comentaba Ignacio, que es una de las cosas que más me asombraron, ¿no? Ese transporte de las maderas. Y dices, pero bueno, es increíble, si esto fue antes de ayer, ¿no? Tendría que estar incluso en la memoria colectiva, porque es relativamente reciente, y no está, y nadie lo sabía. Y de pronto te encuentras con las licitaciones de no sé cuántas toneladas de madera, de tal, de cual, y dices, bueno, solicitudes, dices, pues si hay una solicitud en enero y hay una solicitud en abril y otra en mayo, pues esto es que tuvo que haber, ¿no? Pero si además en la prensa te dicen que los vecinos fueron al puente a ver el espectáculo de cómo pasaban todas las maderas y estos, bueno, gabarreros, ¿no? Iban pasando por encima de las maderas y cómo se abrían las compuertas de las presas. Claro, si te dice la prensa eso, pues evidentemente es que pasó, ¿no? Y una detrás de otra, y un año detrás de otro, pues eso pasó, y dices, madre mía, madre mía. Las presas, claro, las presas eran de madera. Y se conservan, los oriferios, no se ven a simple vista,
pero ya se mete uno, digo, vamos a ver, pues claro, hay que hacer de todo, pues cuando estaba abajo, pues venga, las cangrejeras, a meterse al río. Y ves los orificios en la roca, ves la alineación de los huecos donde se ponían los travesaños para eso. Entonces, claro, bueno, se disfruta, se disfruta. Claro. Se está uno investigando, ¿no? Está diciendo, a ver dónde estaba la presa esta, que me aparece en el mapa. Y resulta que sí, que efectivamente, ahí están los orificios. Y bueno, pues todo eso. De vez en cuando, pues digo, peligroso. Se encuentra uno con y este me hizo dar un rodeo de muchos kilómetros. Porque pasé por el río, en la serreta. Me metí por la serreta, por el río. Tiene servidumbre, pero claro, sí, claro, tiene servidumbre, explícaselo. Pero luego al volver, y que no se movía, y que no se movía. Y podía ser una madre recién parida que tienen un celo tremendo y van a por uno. Por supuesto. Bueno, Y entonces, ¿qué hace uno? Pues nada, pues se da la vuelta, rodea toda la finca por fuera y dices, qué bonito, qué bonita la naturaleza. Pero bueno, nuestros pinos, nuestras... Sí, sí, sí. El bisonte está reintroducido en los porretales y en la serreta. Pues, la Serreta es un palacio del duque de Alburquerque. de Alburquerque Sí. del siglo XV que Sí. es impresionante. Sí. Si dais en internet os aparece la Serreta. Sí. Es un sitio tan remoto aquello, es tan remoto que la gente no... Es curioso, Es que- conocemos... Es que, claro, fíjate, precisamente esta pregunta viene, ¿por qué ha sido la finca esa de recreo, ¿no? de los duques de Alburquerque? Porque está en un lugar que no es de paso, está ahí, tiene una naturaleza espectacular, es decir, el que se vaya pues hacia Zarzuela o por ahí desde Lastras, pues pasa por el Molino del Ladrón y entonces se nos queda más arriba la Serreta y el que quiera pasar pues desde la Fuente de Lastras pues pasa por este puente y, entonces, y ahí queda un remanso que fijaos qué curioso, claro, lo tienen los duques de Alburquerque, tiene un palacio, tiene una ermita y bueno, es un lugar donde han metido eso, pero hay caza, es un puerto de caza, ha cazado muchas veces el rey emérito, ahora está en manos de un familiar de alguien de Capriles. Y bueno, ya una curiosidad también para hablar, en el siglo XVI tenía osos, había osos en la Serreta. ¿Y por qué sabes que había osos? Bueno, porque en las ordenanzas de Cuéllar dice que está prohibido cazar osos en la Serreta. Luego, a veces esa documentación indirecta, ¿no? Es decir, oye, pues no te dice que hay osos, no te está diciendo, pues no, te está diciendo que se prohíbe. Pues entonces si se prohíbe cazar osos, evidentemente había osos. Y no los hay ahora de milagro, porque bueno, es un espacio espectacular, pero claro, está vallado y sí que tiene la servidumbre para la pesca y para eso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ese elemento nada. Es un río, como he dicho antes, ingenioso, ¿no? Ahí con las presas, con los batanes, el molino de la cubeta, bueno, pasajes espectaculares. Hemos bebido muchas fuentes, ¿no? Ahí, bueno, ahí teníamos ahí tenemos uno de esos mapas donde aparece el molino de abajo. El molino de abajo en el término de Aguilafuente, con el recorrido anterior, con donde estaba la empresa anterior, pues vamos a verlo, ¿no? Porque luego se modificó posteriormente. Bueno, pues todo eso hace que ha hecho toda la bibliografía, pues lo hemos metido ahí y claro, pues ha habido que recorrerlo, como he dicho, con lo que, pues entre unas cuestiones y otras, momentos de frío, momentos de calor, momentos de sequía. A veces el río pues tiene bastante agua, lógicamente, ¿no? Otras veces se casi seca. La zona del Puente Mesa para atrás, pues ahí se queda estancado en verano. Pero gracias a las fuentes
bueno, las fuentes en los porretales, gracias a los porretales también, porretales sí. y gracias a las fuentes de Aguilafuente, el río tiene mucha agua. Entonces es constante, ¿no? Bueno, pues, las vistas, lo que se hay desde el río inundado, río con esos puentes ahí en la Velilla, río salvaje, a veces río domesticado, puente Mesa ahí con... Hemos documentado multitud de crecidas. En definitiva, pues hemos pretendido, pues eso, reflejar un poco lo que ha sido la historia, ¿no? Un poquito, asomarse un poquito, porque hay muchísima más documentación, los porretales inundados, porque ahí en cuanto el Cega tiene agua, pues se desborda y ahí vemos pues, esos porretales, nuestro puente, Ignacio. Vaya pájaro, ¿eh? El otro día me llamaba, me escribía, no me llamaba, oye, en el libro tienes ahí una piedra con una inscripción, ¿no? Esa inscripción, y dice, ¿dónde está? Dice, bueno, pues está en la mitad del puente, en el lado de la derecha, según vas hacia Lastras y tal. Dice, que no, fíjate que he pasado veces, no lo había visto. Digo, pues párate y ve. Digo, pero ten cuidado, claro, es muy estrecho, ten cuidado con los coches, ¿no? Sí. Ahí vemos estos planos, ¿no? Esos planos, esas nuevas construcciones que de pronto dices, esto está en Aguilafuente, dices, de pronto ves un canal ahí de 1 kilómetro y pico, y dices, qué barbaridad, ¿y qué es eso, no? Entonces, bueno, pues esta es la serreta, esos son los planos que están en el archivo ducal de Cuéllar, y el de la izquierda, esos son los planos del palacio, y luego ahí tenemos otros de otros molinos, ¿no? Bueno, pues con todo esto, lo que hemos pretendido es hacer esa biografía del libro, y termino, y si alguien encuentra algo que no conoce, que no sabe o que no haya visto, ya nos damos por satisfechos. Hombre, claro, O sea, claro. que alguien de Lastras diga, oye, pues esto no lo sabía, esto fíjate, o de Aguilafuente, o de Navafría, o de Viana, ¿no? Pues, con que alguien nos diga, he encontrado aquí algo que merezca la pena, pues con eso nos conformamos, ¿no? Yo creo que hemos salido del apuro. Y luego, pues, el libro también, la verdad, que se ha editado, pues muy bien, con muchas fotos, tiene 200 fotos, y claro, hay muchísimas más. O sea, parte de esa documentación son las fotos, y tengo unas, a lo mejor, del CEGA, unas 30.000. Hola. Claro, por eso hay algunas bonitas, porque, claro, de 30.000 alguna. O sea, buscas 200, pues alguna sale bien, ¿no? Porque si no... Así que bueno, pues eso es más o menos lo que es ahí tenemos uno de los puentes, ¿no? De los medievales. Pues eso es más o menos, ¿no? Lo que ha sido. Yo creo que las generaciones venideras, pero también las presentes, ¿no? Tienen que estar eternamente agradecidos a que alguien con sensibilidad en un momento dado se echó al monte y dijo, vamos a ver de qué estamos hablando. Porque yo creo que ahora ya es más difícil que esa amenaza se cumpla en buena medida porque, bueno, la sensibilidad crece y no me lo toques, o no me lo toques, cuidado que... Es decir, ¿qué es lo que hace una publicación? Crece la sensibilidad y por lo tanto es muy importante lo del libro. Es fundamental. Y luego, claro, esa condición que tienes tú de ser tan riguroso, de no dejarte nada en el tintero y en definitiva, ver con asombro toda la vida que el río ha tenido, pero no ya en el presente, que está muy disminuido, pues bueno, por todo lo que le van robando, ¿no? Sino toda la vida porque una cosa que yo, por ejemplo, no sabía, lo he descubierto en tu libro, es que había una venta de cega al lado de mi pueblo que ha estado ahí hasta no hace muchos siglos, hasta el 17, 18, ¿no? Y resulta que, bueno, gracias a ti, y ya ese paraje donde uno se imagina que puede estar, ya está tocado por una especie de
Arcángel, porque aquí debió de estar, en esta zona debió de estar la venta en la que vivían 4 personas, me parece que dices tú, ¿no? Y bueno, y así, yo estoy hablando de una venta, pero prácticamente no dejan ninguna parcela del río sin tocar, con lo cual, y el río es que tiene también otra característica que es muy curiosa. Mi abuelo me decía, una de esas imágenes prácticamente míticas, porque mi abuelo murió cuando yo tenía 10 años, pero me decía que él de niño había ido desde Lastras, son 3 kilómetros hasta el río, porque en una de esas inundaciones que las hemos visto, pues no sé si el año pasado, ¿no?, en la zona de Muñoveros, que quedó todo inundado, bueno, pues esas inundaciones que son cíclicas, el río se había desbordado, y eso que allí va muy tajado, ¿no?, o sea que tiene un tajo profundo, se había desbordado y que habían aparecido peces y cangrejos entre el barrujo del pinar, es decir, había remontado y allí iban los niños a coger, a coger aquellos peces que habían quedado entre el barrujo, ¿no? Esto, en mi abuelo, que era como tú, un tío riguroso que no mentía, uno se queda admirado, ¿no?, de que algo así pudiera tener el río. Y también ese paraje que tú documentas aquí muy bien, pero que es asombroso, lo digo por si alguno de ustedes no conoce el río, y es muy difícil llegar de todos modos, ¿no?, que es la zona de lo que en Lastras llamamos Sotorrubiecos, que es una zona, bueno, selvática, y con un tajo, una V de 40 metros para allá, ¿no?, o 60. Hasta 60, sí, ahí. Donde crecen además los pinos, el pino silvestre, el de Balsaín, de forma natural. Yo no sé, esto es algo que no sé, pero bueno, hay también un pequeño pinar en Cabezuela de pino silvestre, y por lo tanto también allí crece el boletus, ¿no? Es algo que la naturaleza está llena de misterios, pero uno dice, jolín, este río Cega, es como inabarcable, ¿eh? Y entonces yo particularmente, como hombre de a pie y lastreño, y me fastidia esto, tengo que agradecer a uno de Aguilafuente, a vecindad en Aguilafuente, que nos haya dado esta aportación magnífica, ya no solo a los de Lastras, sino a toda la cuenca y también a toda la provincia, ¿no? O sea, va a ser, ya lo es, ¿no?, un libro clásico, un libro clásico. Pues la verdad que lo hemos hecho con mucha ilusión y tenemos lo que a mí me habría gustado ver. O sea, si yo cuando empezaron lo de la plataforma hubiera visto esto, pues ya mira, pero gracias a que no existía, pues aquí está. Y luego el título no es inocente, ¿no? El título no es inocente porque precisamente esas características del río, esa peculiaridad frente a esa amenaza, pues hace que hablemos de patrimonio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patrimonio ya entramos en protección, en defensa, bueno, por eso no está, bueno, costó poner los títulos. Tú tienes mucho ingenio, yo soy mucho más explícito, pero claro, no se podía poner el río Cega por Segovia, porque tampoco en Segovia, en Valladolid, porque tampoco... Claro. Y bueno, algo que le dé sentido. Y es verdad, ¿no?, que lo refleja lo que es. Es un gran patrimonio, desde luego natural, es increíble, es espectacular lo que se puede disfrutar, ¿no? A veces pienso que el libro puede llevar a más gente, a más sitios, pero digo, bueno, tampoco esto va a ser masivo, que la gente vaya, y no todo el mundo va a poder acceder, ¿no? La foto de la cubierta, por ejemplo, es muy difícil de hacer. Es muy difícil porque es difícil acceder. Desde el otro lado, o sea, se puede acceder bien, desde la orilla derecha, pero no sale eso, pero desde ahí es muy complicado, porque, como decía yo, hay que hacer atletismo, ¿no? Y entonces, claro, pues... No, y cada vez que vas a los Porretales, que yo voy de cuando en cuando, no te encuentras a nadie. Uno dice, ¿qué paraíso es este? Pero allí no hay nadie, es un lugar recóndito. Pero ocurre lo mismo cuando vas a la zona de Sotorrubiecos, ¿no? Sí, bueno, es todavía más recóndito. Entonces, la gente de Cuéllar lo conoce, la gente de Zarzuela también lo conoce, pero sabemos que son sitios donde lo peor que podrías hacer con una persona que no quisieras mucho es llevarle allí, darle 2 vueltas, que se maree, te marchas y
y no volvería, ¿eh? No volvería porque además está todo el Pinar lleno de caminos que se entrecruzan. Y entonces, ¿cómo puedes...? Me contaban una cosa muy curiosa, y perdona, No, si estamos hablando de nuestro río. de un secretario de una fábrica de resinas que vino pues no sé si era a Zarzuela o a Lastras. El caso es que este hombre era un don Juan y se quería llevar a una chica que ya estaba comprometida, y hombre, como una chica uno es capaz de matar, ¿no? Y aquel tipo que al fin y al cabo, bueno, pues tenía ciertos relumbres y entonces lo que hicieron fue que le fueron invitando en todas unas rondas y otras rondas y otras rondas, y cuando ya le tenían invitado le llevaron en un carro a esa zona de Sotorrubiecos, le dejaron allí y que Dios te ampare. Y entonces creo que acabó luego 3 días después ya en Valladolid porque no quiso volver otra vez al pueblo. De manera que fijaros qué tipo de venganzas. Como decía Borges, el peor laberinto es un desierto, ¿no? Te dejan allí y aquello es un desierto. Pero perdona, No. Y además es que es uno de los tramos más complicados de ver. Es muy difícil seguirlo por arriba. Sí que se puede, claro, vas por arriba, pero tienes el río, lo tienes abajo a 30, 40, 50 metros o más, y entonces tienes que estar bajando, subiendo, bajando, pero es que ni siquiera se puede ir por el río, porque otra opción, en verano sí que lo he hecho en algunos casos, es ir por el mismo río, por dentro, pero es que está cruzado con los árboles que van cayendo, ¿no? Entonces es imposible, es muy difícil, es muy complicado. Y esa complicación esta es la desembocadura, ese es el Cega, vemos 2 colores, ¿no? Es agua todo. El Cega es el del fondo y la foto está hecha desde el Duero, pero desde dentro del Duero, porque es una lengua de arena, claro, va dejando la arena y se mete hasta la mitad del Duero. Esa lengua de arena, se conoce que de vez en cuando, eso se ve muy bien en Google, ¿no? En Google si lo buscáis, desde arriba se ve esa lengua y yo decía, ¿y qué es esto? ¿Qué color es este? Digo, pensaba que era el color de la arena o de lo que sea, que no, pero es que es arena. Y esta foto la pude hacer porque iba llegando al final, fue el último tramo del recorrido, me estaba acercando y digo, no lo voy a poder ver. Está el camino por encima unos metros, como 5 o 6 metros, todo lleno de vegetación. Digo, aquí no me puedo, no voy a poder hacer al final la foto de la desembocadura, no voy a poder verla. Y lo contaba el otro día en Cuéllar, me asomé por una vereda, digo, anda, pues mira, voy hacia el final, me asomo y veo unos chavales, 2 parejitas de 20 años, con sus bañadores, en la arenita. Bueno, esto es bueno. Oye, ¿por dónde se puede? Pues se puede. Y entonces me recorrí los últimos 200 metros por el río, con una altura así, no era mucho, por ese lecho de arena, hasta que llegué hasta el Duero. Y se metió uno al Duero. Ya me dio vergüenza en bañarme, ¿no? Pero ahí acaba y ahí acaba el recorrido, ¿no? Entonces cuando uno piensa en eso de los ríos, ¿no? Los tópicos, ¿no? De los ríos, pero es verdad, luego vuelta a empezar, ¿no? Desde arriba y ahí se queda, pero sigue constantemente. Y allí en Viana, que iremos la semana que viene, no tienen conciencia, estoy absolutamente seguro de lo que es el río, ¿no? Seguro que no lo conocen, pero es igual que en nuestra zona tampoco conocemos la parte de arriba o la parte de más abajo. Yo creo que con esto nos va a unir un poquito, ¿no? Sí. Por lo menos tenemos esa conciencia de cauce y de historia común, ¿eh? Una historia común alrededor del río. Me hablo mucho, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún insulto o algo? Ya está todo dicho. Yo a ver si me escucha el personal. Mi nombre es Ramón. Yo he comprado a mi señora el libro y he leído como el 60%. Ya se lo he leído casi. Casi. Estamos en esta zona de Lastras, de la presa de Hablado. Entonces, veo que tiene
mucho trabajo. No sé, mi pregunta ahora mismo sería, como técnico, es decir, ¿cuántas horas ha costado recoger todos esos datos? No, tienen que ser muchas. Muchas. Es un dato importante. Luego otra cosa es que, bueno, que puedo decir que soy los descubridores del río Cega. El río Cega lleva muchos años, efectivamente, Sí. milenios, pero no era conocido y no se sabían los nombres de los sitios y de las cosas que había. Y las cosas no se conocen hasta que no se les pone nombre. Sí, El nombre señor. le tenían, pero no le conocía a nadie. Entonces el río este era una presa fácil a los espabilados que venían y decían, yo voy a crear tantos puestos de trabajo, voy a hacer una presa, voy a hacer no sé qué, no sé cuánto. Y la gente dice, ¡oh, puesto de trabajo y tal! ¿Pero para qué? Entonces ahora ya el río está protegido por este libro. Eso es. No lo habéis apuntado, porque allá la gente lo conoce, ya no le engañan y dicen, no, ahora va a hacer, bueno. Y la gente decía, Cega, bueno, si eso del Cega aquí. Ahora ya leyéndolo lo conoce, habéis hecho una protección del libro. Yo una cosa que he visto en el libro, digo que tiene muchas horas de trabajo, muchos datos, es quizá que en la redacción, en la forma de organizar el libro, no engancha el libro, a mí no me engancha. Lo que pasa es que soy un poco testarudo y ando mucho por el campo y conozco muchos ríos y tal, y yo sigo viendo, analizando y buscando, y busco planos, porque claro, vienen estos planos antiguos ahí al principio, tenía que haber una cosa más, luego al final sí. Está al final, eso es. Cuando llegas una cosa tienes que presentártela, creo que debes presentarla diciendo aquí nace, y aquí muere, y tiene este recorrido bien, y dan datos de los pueblos, de las cosas que son conocidas, de las cosas que no son conocidas, hasta que no leas el libro no lo vas a conocer. Y ese es el dato que he visto. Y bueno, creo que está muy bien, las fotos no hay nada que decir, y creo que es una gran labor. Y felicito a Fermín y a sus compañeros por el trabajo que han hecho. Pues te lo agradezco. La verdad es que yo no tengo la prosa. Las horas sería una cosa... Sí, las horas. No he calculado. La verdad es que son muchas horas. Son las horas de... Tenéis que apuntarlas. Sí. ¿Sabes por qué no las apunto? Porque a lo mejor digo, ¿cuánto gana una señora de la limpieza? No, pero que te digo, que ¿cuánto gana en una hora? ¿No? Cualquier oficio, lo que sea, 10 euros por hora, pues digo, esto es lo que me ha costado. No lo valoro en dinero. Hay mucho trabajo, mucho tiempo. Escrito y queda ahí. Mucho. Muchísimo. Mucho. No solo ya de los viajes. Los años que llevas, Sí. recopilando, luego organizarlo, Sí. y luego ya llevarlo a... No, eso es complicado. Y recopilar la información, por ejemplo, lo decía del archivo. Pues en el archivo, bueno, afortunadamente te dan facilidades y en unas horas de archivo me dejaron hacer fotografías de los expedientes. Entonces, claro, pues me llevé a casa, no sé, 2.000 o 3.000 fotografías de documentos. Claro, luego las ves en casa y vas viendo tranquilamente y vas trabajando. Son muchísimas horas. Claro, te dan la 1, las 2 y las 3. No creas, me acuesto relativamente pronto. Pero es que yo digo sin prisa pero sin pausas. Es siempre ir sacando horas y venga. Y ahora estoy en un rato, porque estoy cansado, porque claro, trabajo y estoy en otras cosas. Y dices, bueno, y esto para mí ha sido más que un trabajo, un divertimento. Aunque luego lo he convertido en un libro, digo, que no es escarmiento, ¿no? Al final lo conviertes en un trabajo, ¿no? Pero decía, bueno, voy a salir de mis libros, de los libros, de las bulas, de todo. Digo, voy a salir, venga. Y al final te metes prensa histórica, y empiezas a ver esto, empiezas a ver lo otro, empiezas a ver documentos, luego te preparas y dices, claro, también es verdad que tengo un trabajo que me lo permite. Yo no tengo unas clases de 8 de la mañana a 5 de la tarde todos los días. Entonces, eso me permite disponer de mucho más tiempo que el común de los mortales para esto. ¿Cuál es la fecha de comienzo cuando empezaste a hablar de que voy a hacerlo y tal? Pues eso, 2 años, 2 años y pico, sí, bueno, ya como ha pasado, sí, 2 años y pico. 2 años y pico, sí. Y ha habido lo que pasa es que luego al final lo que cuesta es cerrarlo. Los libros está bien porque vas acumulando, pero luego al final tienes que ir cerrándolo, ¿no? Son muchísimas horas. No se puede hacer la gente la idea de lo que hay detrás.
Pero bueno. Pero también a ti el libro te ha aportado algo. Quiero decir, no es que también. Es que el libro me ha dado muchísimo. Claro, He claro. aprendido mucho, he disfrutado mucho. Las caminatas. Eso es que si no fue el hacer un libro, la gente en general se piensa que aquí trabaja como Pérez Reverte, una novela nueva cada 6 meses y tantos miles de ejemplares vendidos, pero estar ahí, en este caso, con el río, cuando es otra cosa, pues es otra cosa, ¿no? Te da una satisfacción. Y encima él, con un trabajo que no es un trabajo, que es una canonjía, como las que tenían antiguamente los canónigos aquí en las catedrales, ¿no? Pues, en fin, se lo puede permitir, pero también es verdad que el que te enriqueces, creo yo, eres tú, porque ya eres distinto. Tú que eres un hombre de archivo, de pronto te metes aquí en la naturaleza y has descubierto, y nos has descubierto. Sin duda, yo de este libro he sacado mucho más que he dejado, mucho. Claro, he aprendido muchísimo. Creo que les pueden poner el ayuntamiento de un lado o del otro, o los dos en conjunto, una placa de Uy, mira, Ramón, tenemos que hablar y ya te voy a contar. Con que no me insulten y no me denuncien y eso ya me conformo. En fin, pero hasta ahí puedo llegar. Que ya te contaré yo historias. Ya te contaré yo historias. Que aquí cuanto más pone uno, más pierde. Se suele decir. No, pero en este caso es tal. Sí, no, bueno. Y sobre todo que el libro se está vendiendo mucho, ¿eh? El libro ya quedan unos 100 o por ahí, 400. O sea que va como un tiro. Y sobre todo que lo interesante es que hay gente de todo tipo y condición y que dice, pues qué libro. Y yo sé que un libro se vende si uno dice a otro, oye, pues, el libro merece la pena, ¿no? Que sea por las fotos, aunque sea por lo que sea, ¿no? Pues decía. Lo mismo del pueblo es lo que decía, coño, ¿y qué sitio que...? Yo no sabía que había esto. Claro. Porque claro, luego es un río que no es muy accesible. No. Lo que he visto, claro, un río salvaje y tal. No es accesible para decir, bueno, pues hay una rutilla por aquí otra vez, salvo lo que podéis... Hay algunos sitios, pero... Algún tramito, alguna cosa. Sí, pero no. Generalmente no se deja el río. Por eso no es tan conocido. Bueno, pues eso. Y sobre todo se da a conocer con un valor frente a esa amenaza que está. Y yo no soy ecologista, o sea que yo no me declaro ecologista así de principio, no sé, y los que me conocéis ya lo sabéis. Pero me encanta la naturaleza y defiendo. El otro día me decían en Cuéllar, me decían en Cuéllar, dice, ¿y tú? Dice, ¿tú qué haces aquí? Me lo dijo uno en Cuéllar, Dice, ¿tú qué eres tal? Dice, ¿y tú qué haces aquí entre otros tales, no? Y digo, porque yo es que no he venido aquí a un mitin, ni he venido a nada, me han llamado para el río, a mí me da igual, que sean de uno, de otro y no sé qué, yo estoy convencido. Incluso con la plataforma también me dice, ¿tú qué haces? Claro, ya sabemos, ¿no? Que muchas veces pues hay política detrás, tampoco somos ingenuos, pero a mí me da igual. Yo creo en el río está ahí, está muy por encima de unas cosas, de otras, y si me hubieran convencido a lo mejor del pantano, si hubiera visto esto y digo, pues el pantano tiene más posibilidades, pues a lo mejor me hubiera puesto a favor del pantano. A favor, sí. Pero he preguntado, y le he dado vueltas y digo, pero díganme por favor, ¿qué ventajas hay aparte de que un señor ponga un chiringuito con canoas? Que eso lo han publicado en la prensa, ¿no? Díganme alguna ventaja que cuando no. Y luego hay otra cuestión que es lo que dice Javi, que se puede hacer de otras maneras. Tuvimos unas jornadas, cuando las jornadas estas ahí en Aguilafuente, que vino gente técnicos, ¿no? Especialistas, gente de la universidad que habían estudiado el cauce y tal. Y decimos, bueno, es que el cambio climático es que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues resulta que el cauce, claro, ha disminuido desde que se están tomando datos, pero el cambio es un 12, un 13, un 14% a lo mejor de disminución por el clima, menos. Dices, ¿y qué pasa con el otro 70 o 70 y tantos o 80 y tantos % del agua? La explotación de los regadíos, pero de pozos ilegales y de todo lo que hay. Claro. Es decir, a lo mejor no interesa hacer una macroestructura ahí que afecte al río,
sino que lo que interesa a lo mejor es invertir para que el regadío se pueda hacer de otra manera, aprovechando mejor el agua, sin esquilmar el agua. Para pequeñas explotaciones, No, o grandes, o grandes. Yo entiendo también que estamos hablando de la España vaciada, ¿no? Y estamos hablando de que los pueblos, y resulta que dicen, llega una ocasión, esto está en la balanza también. O sea, hacen un pantano, lastras, dice, ¿tenemos algo que perder? A lo mejor, pues sí, bueno, los porretales y tal, pero bueno, los porretales son de unas personas y tal. Aparte de todo esto, ¿qué tenemos que perder? Pues a lo mejor no mucho. ¿Qué tenemos que ganar? Pues 6 o 7 años de obras. Pues 6 o 7 años de unas obras espectaculares, con un montón de gente moviéndose, viviendo, comprando, comiendo, yendo a la farmacia, moviéndose. O sea, eso lo gana. Pero estás hablando de este pantano que tiene ¿cuántas hectáreas? Efectivamente. Sí, sí, bueno, claro, claro. ¿Y cómo te afecta? Porque tú lo conoces de forma minuciosa y dices, joder, nos van a... Pero es que estamos hablando de un pantano de 700 hectáreas. Es decir, en un llano, con pequeños altibajos, pero prácticamente en un llano. Y entonces eso, en cuanto que empiezan a tirar agua para el regadío, en realidad dices unas barquichuelas. No, es que ahí no, porque en julio ya no queda agua. En julio ya se la han llevado toda. Sí, sí. Y bueno, luego los problemas técnicos que podían tener, efectivamente... Vamos a ver el proyecto, o el anteproyecto. Vamos a verlo porque a lo mejor es inviable. A lo mejor es inviable, claro, porque el terreno está eso. Es decir, que yo entiendo que los pantanos son positivos porque, bueno, más allá del cisco que hayan preparado en ese terreno, pero es un terreno muy corto, está asegurando el agua a prácticamente 70.000 habitantes, Claro, ¿no? Que creo sí. que somos por aquí 70.000 habitantes. Y entonces uno dice, bueno, merece la pena, hay que sacrificar, o sea, no podemos... Pero es que aquí no, aquí es para regar zanahorias, con todo el respeto a las zanahorias, que además es terrible lo que está sucediendo en el Carracillo. Eso que era en un principio una zona de crecimiento y de riqueza, se ha ido concentrando, es el capitalismo, ¿no? O sea, que hay una concentración y más concentración y ya los pequeños agricultores van desapareciendo prácticamente, acaba en manos de empresas grandes multinacionales en buena medida y ¿qué pasa? La gente del pueblo, hay 4 que trabajan, pero prácticamente son levas numerosísimas de gente que viene de fuera, que los arrastran, los traen, los llevan, les ponen allí a trabajar y a dormir en unas condiciones inhumanas. O sea, no las querríamos para ninguno de nuestros hijos vivir en esas condiciones. Les han denunciado en varias ocasiones la propia Junta y, en fin, servicios sociales y tal, es decir, que están cometiendo salvajadas de ese tipo y además eso no puede crear riqueza a unos pocos, pero hay algo, un concepto que yo creo que es fundamental, que es el bienestar de los pueblos. Que la gente esté bien. Cuando yo voy de cuando en cuando por el País Vasco y digo, coño, ¿qué pasa aquí, no? Y tú ves los paseos, ves las bibliotecas, ves los frontones y los tal. ¿Por qué eso no lo tenemos nosotros? Porque no hay bienestar, porque hay como una codicia y hay unos muy pocos en fin, con muchísimo dinero, pero esa clase media dominante, esa no existe, desgraciadamente. Y entonces, bueno, pues estamos aquí que nos lanzamos los unos contra los otros de mala manera y aceptamos que efectivamente venga un pantano porque durante 3 años nos va a asegurar al menos una mano de obra abundante, ¿no? O sea, sí, eso sí. si eso es así. En fin.
Bueno, perdona Pues que yo me estoy metiendo. No, 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 yo creo que ya en- tenemos que que cortar sí. porque ya... Ah. De los osos. Enrique IV en el Palacio de Balsaín tenía. Sí. Hay una relación clara y evidente, ¿no? Porque el San de la Cueva, el duque de Alburquerque, fue Sí. el legítimo marido de Enrique IV. Y él tenía una casa de piedras en torno al origen del Palacio de Balsaín, en la cual había osos y bichos de todo tipo. Claro, ostentación de... Es lo mismo, es como un espejo, ¿no? Sí, 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 no, curioso, no, no, pues no, no, no me extrañaría, no me extrañaría. No, son... Luego llegó Villena, que es un desgraciado, y se cargó todo para joder al pobre Enrique, mató todos los bichos, aunque decía que los custodiaban unos tíos que eran más fieros que las piedras. Digo, mira, los de Balsaín. Lo de Bueno, gracias, Edu. Pues gracias por venir a todos y nada, pues hasta, Y a la biblioteca. hasta la próxima. Sí, sí, por supuesto, que A la está biblioteca. esperando la biblioteca pacientemente. Gracias.